Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. ¿Qué tal? Soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy tenemos con nosotros a la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Cloutier. Bienvenida, Tatiana. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Es una tarea interesante, complicada, pero tenemos mucho de qué hablar, así que vamos a empezar con las preguntas. Bueno, venga, pues. A mí lo que me parece más interesante de tu función es que hay como una tensión, a veces, entre lo que tú dices, lo que dice el candidato y lo que dicen ya gente extrema del partido, como Paco Ignacio Tagle, pero eso no creo que sea lo central. Lo importante es, ¿cuáles son los temas en los que tú tienes una visión distinta a Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuáles son los principales? Sí, te diría más que una visión distinta como temas, te diría que a veces son matices con respecto por ejemplo, agenda, ¿sí? Te platico un poco con este tema de la agenda, ¿no? Andrés tiene muy claro que quiere recorrer los 300 distritos electorales del país y él dice que es fundamental ir a apapachar, a compartir, a alentar a todos los que a la defensa del voto, aquellas personas que hacen la tarea dura el día de la elección, aquellos que van a cuidar el voto, que lo van a contar, que van a hacer que esto llegue, y como que son los más olvidados en términos de la cercanía propia que a veces puede parecer en una campaña. Y Andrés tiene la certeza que ellos son el factor más importante en términos de a quienes les tienes que agradecer. Y a veces le digo a Andrés, es que hay que combinar, y los días son contados. Y creo que esta parte que tuvimos de intercampaña nos quitó días, si lo pudiéramos poner de alguna manera, porque te hizo hacer eventos cerrados, privados, donde no podías tener reuniones abiertas, y eso nos quitó para muchos eventos a los que te invitan y que yo pudiera tener una preferencia. O sea, más en la parte logística de prioridad, Así pero no es. tanto de temas. Entonces, uno de los temas que para Andrés Manuel es muy importante, que a mí me cuesta mucho trabajo, es el tema de la revocación de mandato. Que cada 2 años regresemos a preguntarle a la gente, a ver, ¿cómo sería una revocación de mandato? Fíjate, te voy a... No la idea, no, aterrizarlo. Te voy a decir, te voy a platicar lo que vivimos en Nuevo León y la gran discusión que tuvimos en este tema, las organizaciones de la sociedad civil, en tema de la revocación de mandato. Los ciudadanos la queríamos y decíamos, queremos una revocación de mandato, queremos una revocación de mandato, y por muchos años platicamos y discutimos esta parte de la ley de participación ciudadana que no se daba. Finalmente se dio hace más o menos 1 año y medio y quedó la revocación de mandato. Sin embargo, como el requisito propio que pedía o como quedó, casi se vuelve un imposible. Entonces, ¿la quieres para ejercerla o la quieres para tenerla y decir que la tienes? Y en eso creo que es como decir... ¿Cuál es tu posición? ¿Tú querrías que en 2 años hubiera una elección donde Andrés Manuel fuera a la calle a decir quédense y los opositores dijeran vete? ¿Eso es lo que estamos hablando? Yo pienso, fíjate, el otro día lo comentaba Andrés y decía 2 o 3 años. A mí me parece que a mitad de mandato podría ser muy simple y decir, vamos a que la gente se exprese si quieren que se quede o se vaya y punto, y nos quitemos de las complicaciones. Como parte de la elección federal, una pregunta. Pudiera ser, ¿cómo no? Sí, la puedes meter como consulta, le puedes poner revocación, el nombre que le quieras poner, simplificándolo y no entrando en los detalles propios. ¿Por qué? Porque imagínate lo que nos hubiéramos ahorrado, híjole, sí, lo que nos hubiéramos ahorrado ahorita en esta complicada proceso que tuvimos de gobierno de Peña Nieto, pero que lo hemos tenido con muchos gobernadores. No olvidemos que en la elección intermedia el PRI ganó, con sus aliados también. Entonces, ¿quién sabe a la mitad del mandato si...? No, pero es decir, si la gente quiere, va. O sea, no es para que te vayas, es para que inclusive te redireccionen, y si tú sabes que tienes este apoyo que tienes, lo utilices en beneficio de poder direccionar lo que traes como propuestas. Las campañas tienen efectos negativos sobre las sociedades, muchas veces polarizan. Y por desgracia, cuando los ganadores llegan a la silla y se sientan, se encuentran pues, la cosecha de las divisiones que han sembrado. Estamos particularmente polarizados, digo, en esta elección. Fíjate que sí, ¿no? Y a mí me preocupa, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sientes? Tú que andas para arriba y para abajo y lo andas sintiendo. ¿Es mala la polarización? Me parece muy dañina, me parece dolorosa. Y sobre todo, fíjate, cuando polarizamos y cuando polarizamos con puntos tan antagónicos y con situaciones propias que a veces las llevamos a una esfera de la mentira, por decir, o de la manipulación propia de la información,
porque entonces la polarización se vuelve más dura. ¿En qué estás ¿sí? pensando? ¿Qué ejemplo? ¿En qué estoy pensando? Por ejemplo, en esta parte de que si México se vuelve Venezuela, ¿no? Que si México se vuelve Venezuela, hacemos un comparativo, nos vamos a 2006, analizamos la historia propia de México contra Venezuela o versus Venezuela, los propios perfiles de los candidatos, y decir, híjole, o la amnistía, que hasta todavía podría ser más fácil, tú eres más conocedor propiamente del tema, y decir, la manipulación de la información en donde metes toda una situación en donde es obvio que lo que estás diciendo no es, y entonces polarizas más a la gente porque la obligas a molestarse más, a enconarse más, y esto polariza más y divide más. Y antes no teníamos las redes sociales, ahora que las tenemos, lo que se dice la gente a veces es ofensivo. A mí me pasa en momentos en donde les dices, híjole, con groserías nomás no, o sea, con ofensa, ¿no? Porque puedes decir una grosería de una manera hasta como parte del coloquio de lo que estás hablando, y no es una grosería. Fíjate que hace unos días estuvo aquí Jorge Castañeda y yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa, y se quejó amargamente de las cargas antisemitas de las redes sociales y reclamaba que Andrés Manuel no las frenara. ¿Cómo ves ese problema? Fíjate, yo te lo diría al revés, te digo, ahora sí puedo hablar en pasado, quise mucho a Jorge, sí, así lo pongo, porque así me ha llevado esto, fíjate nomás, porque me ha tocado en la mesa y me hubiera esperado de muchos, de muchísimos, la mentira o la manipulación de la información como una manera de llevar votos al candidato o a lo que yo estoy buscando. Pero hay gente en la que no puedo concebir que, conociendo lo que conoce, y aquí el caso de Jorge, en el tema de la amnistía, por ejemplo, manipular la información y decir mentiras como las ha manejado, o manipular la información. Y en este sentido creo que a Jorge no le queda decir eso, porque cualquiera diría que Andrés Manuel puede salir y decirles a las redes apláquense y se van a aplacar. Es impresionante lo que sucede, para bien y para mal, que ya la gente trae la propia cuerda, tanto de un lado como del otro. Hay una parte de propia Sí. cuerda, pero hay otra que los candidatos pueden atizarlo o no. O sea, si Andrés Manuel se refiere a una parte de la sociedad civil como sociedad civil fifí y no distingue entre una y otra, aún si quiere atacar a alguien, que lo precise. Yo sí creo, eso podría ser una diferencia, pudiéramos pensar. Eso genera un encono con una serie de actores sociales que se sienten Innecesario, maltratados por una... Sí. Ahora, déjame decir una cosa. A mí no me importa que sigan una campaña. Yo estoy en desacuerdo. Las campañas tienen que ser de contrastes. Si te quieren acusar de amnistía, defiéndete y explica de qué se trata, cosa que no hizo Andrés Manuel en el debate. Nunca explicó qué era la amnistía. Tuvo esa oportunidad, no la hizo. Si lo quieren acusar de Venezuela, que nos explique cuál es su visión de Venezuela. No la ha dado. ¿Por qué no puede decir lo de Venezuela es un desastre, es una política económica equivocada? Le han preguntado sobre eso y nunca ha respondido al respecto. También hay una posición de él que yo no comprendo. Porque si a mí me acusaran de ser simpatizante de Stalin, pues les diría, yo estoy de acuerdo con Stalin por aves. No lo ha dicho como... Claro que sí lo ha dicho. A ver, lo ha ¿cuál dicho es la posición de usted ¿Sí? respecto al gobierno de Venezuela? ¿Es un gobierno democrático? Claro que no, claro que no es un gobierno democrático, claro que hay una situación propiamente que dices tú, no la queremos, yo no la pensaría. Es más, si yo estuviera viendo de alguna manera que Andrés Manuel tuviera el 1% de parecido con Venezuela, yo no estaría aquí. O sea, por favor. Pero sería muy bueno que lo dijera. ¿Sí? O sea, no aquí lo estoy ha dicho. diciendo. Bueno, o sea, pero lo ha dicho, ni chavismo ni trumpismo, lo ha dicho de una manera y de otra. Y yo creo que sí es cierto que una campaña es para presentar contrastes, yo creo que sí es cierto que una campaña es para que se expongan las cosas. Lo que no se vale, y esa es una situación propia de decir, de mentir deliberadamente. Es muy distinto un contraste a mentir deliberadamente. Y en eso creo que es donde... Yo te voy a dar una que dijo tu candidato que para mí es mentir deliberadamente. Empezaremos a hacer una refinería en diciembre. Ya tengo el terreno y la vamos a acabar, no con cuánto tiempo dijo. Es imposible empezar a construir una refinería en diciembre porque la planeación de una refinería es infinitamente larga. Pues no puedes pensar que ya la tenemos planeada, no puedes pensar que ya estamos listos para muchas cosas. Tenemos trabajando un año y medio. Entonces, ¿ustedes ya tienen los planes y programas de una refinería? Tenemos trabajando un año y medio en el proyecto de Nación, tenemos cosas puntualísimas. Yo he leído el proyecto de Nación con todo cuidado, pero la refinería es un proyecto ejecutivo larguísimo que toma 3 años. Cuesta cientos de millones de pesos. No creo que la tengan desarrollado. Yo te apuesto doble contra sencillo que en diciembre no arrancan una refinería.
No pueden. Yo no estoy en esa área y no me podría decirte, eso no es así literalmente que empieza y ves el... Bueno, Yo tenía una ver. pregunta que hacerte. El otro día un empresario hizo un comentario que me llamó mucho la atención, porque estuvimos revisando las propuestas económicas de Andrés Manuel y entonces dijo, bueno, pues si llega a la presidencia va a tener un gran conflicto porque no puede cumplir con todas esas... Tú sabes que las campañas se exagera, se miente involuntariamente o voluntariamente, pero dijo algo, dijo, es que el tigre se le puede desatar a él. Que es parte de lo que decíamos, bueno, no lo decíamos ahorita contigo, o sea, creo yo que el crear expectativas y normalmente cuando llegas a un gobierno, por más que tengas tú unas matices de lo que quieres realizar, cuando llegas a un gobierno, las circunstancias se presentan de tal magnitud y esta es una realidad. Y tú dices, yo tenía pensado A y resulta que me encontré con B y tengo que hacer entonces la mitad de A y esta es una realidad. Y yo creo que, y lo platicaba hace ratito con alguien, o el día de ayer lo platicábamos y decíamos, creo que toda esta situación propia de la desesperación, de la dificultad que tenemos en la vida como mexicanos hoy en día y todo el uso de redes sociales y toda esta parte de las expectativas, evidentemente se vuelve un beneficio y también un en contra propio de quien gobierna o de quien está al frente, ¿no? Y lo vemos cotidianamente, digo, dándote la razón, voy a irme con los diputados para no entrar en el tema propio del Ejecutivo, ¿no? Gente que son diputados y que te dicen, híjole, ya no puedo hacer nada, ya no puedo ir a tal lugar en tal horario porque me dicen, es que andas aquí, deberías de estar en tal lugar, cosa que no necesariamente es así por los propios horarios de los diputados. Y sin embargo lo veo como positivo, ¿no? Lo veo como positivo en términos de esta exigencia o esta parte que la ciudadanía de alguna manera ha tenido las herramientas hoy para exigirnos más como clase política para poder regresarnos al deber ser que olvidamos hace mucho tiempo. La verdad es que y se puede, y es un arma de doble filo, lo vimos con el Bronco, ¿no? Digamos, yo creo que es un arma de doble filo de sobreprometer, pero creo que la pregunta de Federico era un poco distinta, si te puedo interpretar, era, hay compromisos que cuestan una cantidad de dinero X y que se ve muy difícil con una aritmética simple poderlos cumplir. Si hubiera que escoger, porque yo creo que a la hora de gobernar hay que escoger, como bien lo dijiste tú. Siempre he dicho que hay solo una cosa peor que un político que no cumple sus promesas, uno que las quiere cumplir todas. Si hubiera que priorizar, ¿cuáles son, a tu juicio, los temas centrales de la oferta del candidato López Obrador? Yo creo que tienes dos vertientes, ¿no? La parte esta de infraestructura como palanca de desarrollo, ¿no? Y que o de crecimiento, que es fundamental y muy importante porque esa te generará otro tipo de situaciones para el crecimiento. Y la parte esta de atención a los grupos más vulnerables, si lo pudiéramos poner de alguna manera, para hacer que los jóvenes regresen o a la escuela o a trabajar y que tuviera que ver de alguna manera con aminorar o bajar la tensión propia de que ellos estén a la expensa de la calle, de la vagancia o del crimen organizado. La inversión pública como motor de desarrollo y el gasto público como distributivo hacia los grupos más vulnerables. Que serían para mí jóvenes, ¿eh? Jóvenes. Para mí. Para ti. Ahora, una de las propuestas que a mí más me complican, y tú como coordinadora de campaña que nos explicabas hace un momento qué complicado es moverse de un municipio a otro o de un distrito a otro, ¿realmente hay algún país que ha decidido poner su Secretaría de Salud en Acapulco y el SAT en Mexicali y la Secretaría de Economía en Monterrey? ¿No es imaginarnos un fenómeno de una complejidad y caos cuando el gobierno es estar todos juntos para poderse poner de acuerdo en las cosas que tienen que hacer? Fíjate, considero dos cosas importantes y lo vi con pesca. Lo vi con pesca cuando hace muchos años se hablaba de que qué hacía la Secretaría de Pesca en la Ciudad de México y salió y la llevaron a Sinaloa, por lo menos está ahí en Mazatlán, una de las oficinas más importantes en este sentido. ¿Qué hace? Hace normalmente cuando tú concentras la política en un solo lugar, y la tienes que todo el mundo está aquí, nadie se quiere ir a ningún lado y esto no crea que tengas polos de desarrollo distintos en otros lugares. ¿Es los burócratas públicos los que generan el desarrollo? No. Estoy hablando que concentras el que todo el mundo quiere estar aquí y al que todo el mundo querer estar aquí, nadie sale y todo el mundo tiene que venir a la Ciudad de México a resolver puntos y problemas y esto.
y no empiezas a focalizar ni a tener la cercanía a veces con algunas de las áreas Pero yo con las puedo que entender lo lo que dice que es un buen ejemplo. El departamento de pesca puede estar en donde hay pesca. Por eso te digo, yo pienso Pero que algunas, no pienso que todas. La Secretaría de Salud, el secretario residiendo en Acapulco, coordinándose con el secretario de Hacienda que reside en... Yo te digo, yo creo que hay algunas que tienen que salir. O sea, más acotado. Yo sí creo que algunas tienen que salir. Los secretarios tendrán que estar fuera. ¿Hay alguna federación donde los secretarios trabajen fuera de la capital? No lo sé, Porque pero te digo, yo lo encontrado. veo. Yo la parte esta de pesca me acuerdo mucho en Sinaloa porque fue algo que, y te puedo decir, desde 88 recuerdo mucho cómo se decía esta parte de que qué hacía la Secretaría de Pesca aquí, qué hacía la de Agricultura también metida en la Ciudad de México, donde no hay un metro de tierra, ¿no? Entonces, de agua. Creo, de tierra en términos de sembrar, ¿verdad? De ese sentido estoy hablando, ¿no? Y repito, yo creo que hay algunas que ayudaría muchísimo que sí, ayudaría muchísimo, ¿sí? Moverías la dinámica propia del país y enfocarías algunas cosas a que tengan que empezarse a mover de manera distinta como está la concentración propia del poder en un solo lugar. Bueno, tenemos que ir a un corte, pero regresamos y yo te quiero preguntar de entrada, ¿cómo ha resultado la convivencia entre partidos políticos, entre Morena y sus aliados? Okay. Vamos a un corte y regresamos. Perfecto. Lo que ustedes están haciendo es algo inédito. Es un inédito en el sentido de que no lo había visto el país. Hay personas con convicciones muy distintas al interior de este movimiento. ¿Cómo ha resultado la convivencia? Pues mira, te platico, yo creo que las grandes transformaciones del país al final de cuentas se mueven en un péndulo desde un taibú hasta un romo, vamos a ponerlo así, ¿no? Y yo creo que la parte que es más importante es cómo aprender a encontrarnos en un punto intermedio para poder avanzar, porque ahí es a donde queremos caminar la mayoría de los mexicanos para poder transitar. Y en este punto yo te digo, para mí, yo no soy la del partido, yo no pertenezco a ninguno de los 3 partidos de la coalición. Yo creo que esta pregunta sería más para Jacob en términos de cómo conviven. Pero yo te puedo decir, en la campaña yo he convivido más con la gente de Morena o con los de Morena y con gente externa y me ha ido extraordinariamente bien. La verdad es que mi reconocimiento, mi agradecimiento y mi cariño a muchos de ellos, que me he llevado grandes sorpresas, en donde yo tenía interpretación de algunos de ellos por la parte pública, por lo que ves en medios de comunicación o por los se dice, y me he llevado grandes sorpresas. Ahora, una de las cosas más interesantes... Positivas. Una de las cosas más interesantes del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador es cómo ha logrado como sentar en la mesa una serie de actores que parecían absolutamente divergentes. Voy a poner 2 ejemplos polares. Manuel Bartlett y Germán Martínez. No podríamos ver 2 gentes más polares. Incluso para ti sería hasta medio complicado, porque Manuel Bartlett encabezaba la Secretaría de Gobernación. Yo no me siento en la mesa con él jamás. Bueno, ¿Sí? pero es parte del movimiento. Pero yo no me siento en la mesa, ¿no? ¿Y no te sentarías? No. ¿Sí? No me sentaría. Sí te digo y si entiendo, y Andrés lo entiende también, porque es un tema que lo hemos, y vuelvo a lo mismo, hay un proyecto común que nos une al cual queremos caminar y en ese sentido dices, y es con quién me tomo la foto y ahí sí puedo seleccionar con quién me tomo la foto. Pero si tuvieras que trabajar porque coinciden las responsabilidades respectivas con Manuel Bartlett, ¿no lo podrías hacer? Me pones en un predicamento familiar fuerte donde no me gustaría contestártelo ahorita y menos antes de la elección. Ya lo veremos en su momento. Pero más generalmente, siguiendo con la pregunta de Federico, pues sí están dentro del movimiento gente... Totalmente. De muchos colores y sabores. Totalmente, y así es el país. El país es así, pero los partidos políticos normalmente no son. Una de las peculiaridades de esta elección, y no solo de Morena, no, de todos, de los 3, así están con una gama enorme. Una gama que no habíamos visto antes. Así es. Que en algún sentido era el sello del PRI. El PRI viejo, pues incorporaba a casi todos porque quedaban muy pocos afuera. ¿No va eso en contra como de la lógica democrática, donde los partidos son partes claras de un cierto proyecto y el elector tiene muy claro
qué significa cada uno de ellos? Fíjate, casi me estarías pidiendo que entráramos en una discusión que no tiene que ver con la elección propiamente de esta, y te digo, me voy así como para atrás. Vamos pensando, yo creo que los partidos en los últimos años recientes se han salido de esa lógica propia de jugar a los partidos, a lo tradicionalmente conocido, y han entrado en una lógica práctica, muy práctica, demasiado práctica tal vez, y en ese sentido lo que tenemos hoy es esta parte o este resultado que tenemos y que a lo mejor en algunos puntos la sociedad dice no me gusta, sí me gusta, tengo poca claridad, y creo que esto nos lleva a un pensamiento segundo de lo que tendría que venir pasando esta elección, que no se logró consolidar en esta elección porque llevaba dedicatoria y que tiene que ver con el término de la segunda vuelta. ¿Qué tendría que venir? Sí. ¿Qué tendría que venir? Para mí es una reforma fuertísima a la ley electoral, una reforma en donde nos dejemos de hacer tontos y donde entremos en el sin voto no hay dinero, en donde entremos en la segunda vuelta, en donde entremos en que la reelección sea real y no una ficción como ahorita, en donde le quitemos, dame tantito, la reelección de los diputados y alcaldes. ¿Real ahorita, en qué sentido? Ahí voy. Ahorita para poderte tú reelegir necesitas el bobo del partido político. Eso no es, quita el propósito propio de la reelección donde te tienes o te debes al ciudadano. Y en esto creo que tenemos que quitar ese candado para que realmente la reelección sea como consecuencia de que te reelige el votante y no el partido que te autoriza o no. Entonces creo que vienen cambios otra vez. ¿Reelección de gobernador y presidente? ¿Qué con esa? ¿Te gustaría que hubiera reelección? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Creo que 6 años son muchos cuando tienes un mal gobernante y no tienen por qué quedarse más tiempo, de ninguna manera. Pues nos tenemos que despedir, ya se pasó el tiempo. Tatiana, mil gracias por haber venido. Al contrario, encantadísima. Muchas gracias, Tatiana. Al contrario, encantadísima. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el martes entrante aquí en Primer Círculo. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches.